Buenos días. En primer lugar, pues tengo que decirles que vamos a desarrollar este conversatorio de Sincolreuma, para lo cual quiero dar los agradecimientos a la doctora Lina Sandarriaga, presidente del Congreso, por la oportunidad que nos está dando de presentar en este espacio nuestro sindicato. A su vez, quiero dar también los agradecimientos a la Fundación INCIMED por el apoyo técnico en el desarrollo del mismo y asimismo darle mis agradecimientos al doctor Daniel Fernández y a la doctora Diana Rocío Gil, con los cuales vamos a desarrollar el conversatorio. En primer lugar, entonces, tengo que decirles que el doctor Daniel Fernández es especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en docencia universitaria en la Universidad Militar, especialista en ciencia de salud pública de la Universidad del Rosario, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en epidemiología clínica de la misma universidad. Es especialista en reumatología de la Universidad Militar y actualmente es el jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, director de la unidad de investigación de PANLAR. Asimismo, es director de la Oficina de Investigación y Docencia en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Actualmente también es director de la Sociedad para la Investigación, Educación y Atención de Enfermedades Reumáticas, INVEDER-SAS, en Bogotá, Colombia. La doctora Diana Rocío Gil es médica internista y reumatóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es epidemióloga clínica de la Universidad del Bosque. Actualmente trabaja como reumatóloga en América y en el Hospital Universitario Mayor de Médica. Es docente de medicina y medicina interna en la Universidad del Rosario y es miembro del número de Asorreuma y actual secretaria de Sincolreuma y tiene una amplia experiencia en consulta asistida. Entonces, bueno, y me presento. Mi nombre es Mario Charri, yo soy especialista en medicina interna y reumatología y magíster en epidemiología clínica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia. Llevo 25 años de experiencia ejerciendo la reumatología, actualmente también soy miembro de número de Asorreuma y soy el presidente actual del Sindicato Colombiano de Reumatología. Entonces, la mecánica que vamos a desarrollar el conversatorio, voy a hacer primero una pequeña introducción, luego el doctor Daniel Fernández nos va a presentar el panorama del ejercicio de la reumatología en Latinoamérica. Posteriormente, de acuerdo a las funciones de algunas de las funciones que tiene definido el sindicato de reumatólogos, pues vamos apoyándonos en la encuesta que desarrolló la doctora Adriana Beltrán, vamos a abordar estas funciones del sindicato respondiendo a algunas preguntas y relacionadas con el tema. Y al final, pues vamos a hacer unas conclusiones y unos mensajes. Entonces, vamos a empezar. Y lo primero que tengo que decirles es que vamos a partir de la definición de sindicato. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que un sindicato es la asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros, en este caso de nosotros los reumatólogos. Y como ustedes ven ahí en la gráfica, he tomado esa foto de Alemania del año 2006, en la cual los médicos se estaban manifestando, reivindicando sus intereses. Como ven, esto es una situación que se da en todo el mundo y en la cual posiblemente nosotros estábamos en moras de hacerlo. Desde la Ley 100 de 1993,
empezaron a aparecer una serie de asociaciones, todas con el objetivo de defender sus intereses. Así tenemos que ASEMI, que es la persona jurídica de carácter gremial sin ánimo de lucro que fue creada en 1992, representa a las empresas privadas afiliadas que administran los servicios de salud en las modalidades de medicina prepagada, EPS contributivo y subsidiado y ambulancias prepagadas. Y aquí, digamos, podemos decir que en ASEMI están agremiadas posiblemente, no todas, pero sí las más fuertes, EPS que actualmente participan en nuestro sistema de salud. Está también la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que fue creada por resolución en el año de 1956, ¿sí? Que también, lógicamente, tiene un carácter gremial y también lo que busca es defender permanentemente los intereses de los hospitales y clínicas. Tenemos también, por ejemplo, la Asociación de Pacientes de Alto Costo, que también se creó hace ya 15 años, en marzo de 2006, en el entonces Instituto del Seguro Social, con una voluntad solidaria de luchar por los derechos de la salud de los pacientes. Más recientemente se creó FECOLMED, que es la Federación de Sindicatos del Gremio exclusiva para médicos, especialistas generales que buscan el bienestar del gremio médico colombiano. Y es solamente hasta hace 5 años, en el 2016, en la ciudad de Cali, con el liderazgo del doctor Fausto Álvarez, que se crea el Sindicato Colombiano de Reumatología. Esto es para decir que tal vez, o tal vez no, con certeza nosotros nos hemos demorado demasiado tiempo en tener una asociación o una agremiación que defienda nuestros intereses. Nosotros sabemos de tiempo atrás, tenemos las asociaciones científicas, pero realmente por su naturaleza, digamos, esta parte de defender los intereses gremiales no se ha cumplido a cabalidad. Y es así que todavía en el momento de más de 200 reumatólogos que ejercemos en Colombia, solamente estamos afiliados 68. Cada uno tendrá sus motivos, posiblemente todavía no está convencido de hacerlo, pero esperamos precisamente que con el tiempo, así como las otras asociaciones que están defendiendo sus intereses, también nos acompañen en el sindicato a defender nuestros intereses, que sabemos que algunos lo están haciendo en forma individual, pero creo que si lo hiciéramos en forma colectiva podríamos tener mejores resultados. Y voy a partir también de esto, de esta sentencia T-881 del 2002 de la Corte Constitucional, que nos habla del derecho a la vida digna y dignidad humana, y que debe regirse por lo siguiente. La dignidad humana es entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinación que determine sus características, que se traduce en vivir como quiera. También se entiende como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, o sea, vivir bien. Y también se entiende la dignidad humana como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la integridad física e intelectual, que es vivir sin humillaciones. O sea que estos 3 aspectos resumen la dignidad humana: vivir como quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Y si hay alguna institución, persona o entidad que impidan que se cumplan estos aspectos, la idea es poder exigir su protección al Estado. Y posiblemente esto es lo que haga que nosotros seamos diferentes y posiblemente en algún momento pueda dificultar la unidad. ¿Y qué es salario digno? Porque a veces nosotros nos quedamos en solicitar un salario digno. Dice que salario digno es la remuneración recibida por un trabajador en una semana ordinaria de trabajo en un lugar determinado que es suficiente para costear un nivel de vida que cubra las necesidades para el trabajador y su familia. Y los elementos de un nivel de vida decente, pues está la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la salud, el transporte, otras necesidades básicas, incluyendo un ahorro para eventos inesperados. Esto para ir dando unos objetivos de qué es lo que realmente debe cubrir un salario digno. Así, entonces, esto es lo que está consignado en el capítulo 2 de nuestros estatutos como objeto y finalidades principales,
que dice que las principales finalidades de Sincolrema y sobre el cual vamos a desarrollar el conversatorio. Uno es fortalecer y generar la representatividad gremial de la especialidad de los reumatólogos y la reumatología pediátrica. Estudiar y procurar a través de manuales tarifarios la negociación de tarifas dignas, como lo vamos a ver en los resultados que nos dio Adriana con su encuesta. Establecer condiciones mínimas laborales que garanticen una vida digna y el ejercicio seguro de la especialidad. Propender por la representación de los intereses comunes y procurar el acercamiento de los especialistas en reumatología y reumatología pediátrica con las entidades contratantes. Para esto es muy importante establecer relaciones comerciales, profesionales de largo plazo. En resumidas cuentas, este es el plan que vamos a desarrollar. Doy paso entonces a Daniel para que nos cuente brevemente cuál es la situación de los reumatólogos en Latinoamérica. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Marlio. Gracias por invitarme. Gracias al sindicato y al Congreso Nacional de Reumatología por poder estar acá con ustedes. Les quiero mostrar entonces unos datos que son muy interesantes de unos estudios que hemos adelantado desde la unidad de investigación de PANLAR, en los cuales podemos tener una imagen, una idea de lo que sucede en cuanto a la cantidad de reumatólogos que hay en la región, en cuanto a su ingreso económico, en cuanto a su edad y también en cuanto es la formación de ellos en Latinoamérica, y especificaremos algunos aspectos de Colombia. Entonces, dame la siguiente, por favor. Este estudio que pueden ver ahí en pantalla es un estudio, entonces, como les comentaba, recientemente publicado, en el cual incluimos 19 países de Latinoamérica. En este estudio encontramos una tasa de un reumatólogo por cada 106.838 habitantes en toda la región. La relación mujer-hombre fue de 0.97 a 1, casi 1 a 1, encontrando un menor número de mujeres en Perú, Panamá y Colombia fue el tercero con relación mujer-hombre de 0.32 a 1, y un mayor número de mujeres en República Dominicana y Uruguay, donde la relación es 2.5 a 1, y en Paraguay, donde es 1.55 a 1. ¿Qué más encontramos en este estudio? Pues aquí mostrarles cómo en este mapa de colores de calor encontramos a Colombia ubicado en la posición 14 de 19 países, con un reumatólogo por cada 253.255 personas, un número que evidentemente no es suficiente para la atención de los pacientes de nuestra región. Siguiente. ¿Qué más encontramos? La edad promedio de los reumatólogos en toda Latinoamérica es de 51.59 años. Los países con una edad promedio menor, con reumatólogos más jóvenes, son Paraguay, República Dominicana y Bolivia en su orden. Y los países con los reumatólogos que tienen mayor promedio de edad son Perú, Chile, Ecuador, y Colombia está de cuarto con una edad promedio de 52.9 años. Siguiente. ¿Qué más encontramos acá en este estudio? Que importante ver a nivel Latinoamérica, viendo la edad de retiro en promedio en los países, encontramos que 24.3%, casi que 1 de cada 4 de los reumatólogos de Latinoamérica siguen trabajando estando ya en edad de retiro, 32.1% están a 5 años de la edad de retiro y el 10% está entre 5 y 10 años, es decir, tenemos una población de edad mayor entre los reumatólogos de la región. Aquí el caso puntual de Colombia, vemos cómo a más de 10 años de retiro encontramos alrededor del 42-43%, entre 5 y 10 años del retiro está un poco menos del 10%, a menos de 5 años de la edad de retiro para Colombia encontramos casi al 32%, y trabajando aún en edad de retiro un 20% de los reumatólogos de nuestro país. Sigue, por favor. En cuanto a los ingresos económicos, Colombia es el tercer país con mayor ingreso económico en la región para los reumatólogos. Aquí estamos hablando del ingreso por la práctica específica de la reumatología. No incluye asesorías a laboratorios, consultorías, otro tipo de actividades. Es la práctica como tal. De primero está Costa Rica con un ingreso alrededor de los $4.500 mensuales. Luego Panamá con alrededor de 4.300, y luego Colombia con $4.200 en promedio mensual. Y como vemos ahí, están el resto de países: Chile, Brasil, Ecuador, Perú y el resto de la región, sabiendo pues que el tema del cambiario influye, ¿no? Por eso pues Venezuela está muy abajo y hay un tema de inflación muy importante, al igual que en Argentina, que tendría que sopesarse acá, pero esos son los números, digamos que crudos, de lo que encontramos de promedio de ingreso económico. Siguiente, por favor.
¿Qué más encontramos? Importante recordar pues que según el estándar mínimo de reumatólogos por habitante del Royal College of Physicians en el Reino Unido, debería haber un reumatólogo por cada 85.000 personas. Ese estándar lo cumplen en Latinoamérica, Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. El de la Sociedad Española de Reumatología es por lo menos un reumatólogo por cada 50.000 personas. Lo cumplen solamente Argentina y Uruguay. Recordando entonces que en Latinoamérica encontramos un reumatólogo por cada 106.000 personas y en Estados Unidos un estudio reciente hablaba de un reumatólogo por cada 52.000 personas. Entonces, en general, en la región, pues estamos en una situación compleja que eso afecta pues la atención de los pacientes reumáticos. Siguiente. En cuanto al ingreso económico, recordar entonces que en Latinoamérica estamos alrededor, en toda la región, de un ingreso económico promedio de $2.383. Para Colombia encontramos $4.200 en promedio mensual. Reino Unido reporta en un estudio reciente $9.690. Francia, 11.384. Y Estados Unidos, el país con mayor ingreso para reumatólogos en el mundo, según los estudios que han publicado, con $21.416 por mes. Siguiente, por favor. Y recordar pues que en Venezuela hay una situación particular y nos manifestaron de la salida de 29 reumatólogos de su país, dado la situación política que se vive allí en los últimos 5 años. Siguiente. Importante la centralización del recurso humano. En Colombia el 81% de los reumatólogos están en 4 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y, siguiente. En Brasil, Argentina, México y Perú tienen estudios similares en los que se habla de una alta concentración de reumatólogos en las principales ciudades del país. Siguiente. Ya para terminar, les quiero mostrar este estudio recientemente aceptado en Journal of Clinical Rheumatology. Es parte de la misma idea que trabajamos ahí desde la unidad de investigación de PANLAR y es un estudio para evaluar cómo es el entrenamiento de los reumatólogos en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Esta es la prueba de imprenta, por eso los colorcitos. Ya no demoran en salir en estos días el PDF final. Les muestro que Colombia es el quinto país en cuanto a la cantidad de programas de reumatología. Por encima están Brasil, México, Argentina y Perú, y nosotros estamos de cuartos con 8 programas, de los cuales 5 son privados y 3 de naturaleza pública. Siguiente. Este es el número de plazas disponibles para formación cada año en reumatología. El primer país es Brasil con 126 plazas, luego Argentina con 36, luego México con 30, Perú con 24 y luego Colombia con 17 plazas disponibles al año para formar reumatólogos. Siguiente. Por último, mostrarles el costo de matrícula que se cobra por cada año en los países de la región para formarse como reumatólogo. El país más caro es Chile, con alrededor de casi $10.500 por año. Luego está Colombia, con un promedio de $6.900 por año. Costa Rica, Perú y Paraguay. Miren ustedes que esto coincide con los 4 países en los que más ingreso económico tienen reumatólogos, eran Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá. Y aquí vemos entonces cómo 3 de esos 4 países son los que también más pagan en la matrícula semestral. Bueno, Daniel, gracias por ese panorama. Digamos que podríamos concluir de acuerdo a esta información que nos ha dado Daniel, que cuando uno revisa el mercado laboral en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, ante la necesidad de reumatólogos, uno diría que en el mercado de la reumatología está a favor de nosotros y es lo que vamos también posiblemente a documentar más adelante. Bueno, ahorita entonces vamos a iniciar con las preguntas para darle otra dinámica al conversatorio. Entonces le doy la palabra a la doctora Diana Rocío para que nos avancemos en el conversatorio. Diana. Listo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor Marlio. Es un placer compartir el conversatorio con personas tan importantes como ustedes dos, Daniel y doctor Marlio. Y muchas gracias a Sorreuma, a la Junta Directiva y a los organizadores del Congreso por permitirnos este espacio. Entonces, continuando con la discusión y con el panorama que ya mostramos, una de las cosas que mencionó el doctor Marlio en su introducción era si el salario, pues que uno de los objetivos de estar en uno sindicalizado es propender o trabajar porque todos tengamos un salario digno, un salario justo. Entonces, desarrollando esto en la encuesta que realizó la doctora Adriana Beltrán, fue una de las preguntas que se tuvieron en consideración y era definir si, creo que la anterior diapositiva, doctor, para que me la...
era precisamente preguntarnos si, no, están más atrás, doctor Mar. ¿Cuál quiere? La que estaba anterior, donde hablábamos del salario, del porcentaje de personas que pensaban si tenían o no un salario justo. Esa. La que sí, esa precisamente. Entonces, fue una de las preguntas que se hicieron en esta encuesta y era averiguar cuál era el sentir, cuál era el pensamiento de la mayoría de los reumatólogos sobre su salario, si el salario era justo, si consideraba que lo que estaban recibiendo de retribución estaba, digamos que era adecuado con respecto a la carga laboral que tenía. Y como podemos ver, pues nos llamó muchísimo la atención y por eso lo quisimos traer, y es que la mayoría de las personas, cercanas a un 65%, sentían que su trabajo, que lo que estaban recibiendo por su trabajo no era justo. Y entonces ya comenzamos a ver que sí, que esto por lo cual puede trabajar el sindicato y es el sentir subjetivo de cada persona, de sentir que lo que está recibiendo es lo adecuado por su trabajo, no lo es en la mayoría de las personas que respondieron esta encuesta. Bueno, aquí yo quiero mostrar, esto fue unos datos acerca de las tarifas que actualmente, bueno, porque esta información es del 2019, de la encuesta de la doctora Adriana, y ella hizo este cuadro comparativo de cómo se están comportando las tarifas a nivel nacional. Y ustedes ven que en la columna del lado derecho, yo coloqué también la proporción de pacientes, de reumatólogos que hay en Colombia, que fue lo que nos dio esa encuesta. Y para resumir, lo que vemos es que, digamos, si nosotros comparamos, por ejemplo, Atlántico con Valle del Cauca, que tienen una proporción similar de 0.27 reumatólogos por 75,000 habitantes, vemos que hay una gran diferencia en las tarifas en cuanto al valor general por hora. Mientras Atlántico cobran 97,500, en el Valle del Cauca cobran 193,000. Y así en diferentes aspectos que nosotros miramos. Digamos que definitivamente la conclusión de esta gráfica, y ahí quiero oír la opinión tanto de Daniel como de Diana, pues porque ellos están en otros escenarios. La conclusión es que las tarifas no están reflejando, si bien es cierto, nosotros sabemos que el mercado laboral es imperfecto y en reumatología más, en salud más, pero definitivamente uno esperaría que ante el déficit de reumatólogos estas tarifas fueran mejores, ¿sí? Y vamos a ver que esto se va a reflejar en otras partes, en otros aspectos de la vida diaria de nosotros como reumatólogos. Entonces, Diana, ¿cómo ve usted este panorama? Por supuesto, doctor. Además de eso, también uno ve que hay una disparidad muy grande. Hay sitios del país donde la tarifa hora está muy por debajo de lo que se está recibiendo en otros sitios. Probablemente pues esto es una encuesta, no está reflejando pues toda la realidad, pero sí llama mucho la atención que existan departamentos donde les estén pagando como máximo 110,000 pesos, como es el caso del Huila, y hayan otros departamentos donde como máximo puedan recibir hasta 267,000, que es casi el doble o el triple de lo que reciben en estos sitios. Entonces, lo que usted dice, doctor, no pareciera que solamente dentro, digamos, de este ejercicio de definir tarifas esté dado solamente por el número de reumatólogos que existan en la ciudad, sino que deben haber, digamos, otros ítems que nosotros no estamos viendo de la manera como se está contratando o si existen algunos otros tipos de contratación que nosotros desconocemos, que tengan en cuenta que los reumatólogos estén recibiendo también retribución por digamos, por los otros actos médicos que no necesariamente sea la consulta. Pero sí definitivamente también muestra que, digamos que en el momento que nos estamos desunidos realmente, porque es demasiado grande los mínimos y los máximos que se ven reflejados en esta encuesta. Y eso también de alguna manera habla de manera indirecta de que no estamos, que como que no nos hablamos mucho en estos términos y que estamos algo desunidos. No sé qué piense Daniel.
De acuerdo, yo veo con esta tabla una práctica definitivamente heterogénea con una gran variabilidad en el rango de ingresos por hora para cada uno de los colegas y esto pues de región a región dentro de un mismo país y en regiones inclusive que están muy cerca una de las otras. Así que creo que estos es de los aspectos muy importantes a resaltar del trabajo del sindicato al que pertenecemos nosotros y al que ustedes, tanto el doctor Marlio como la doctora Dianita, han sido muy juiciosos y han estado liderando muchas cosas. Creo que es de los aspectos que debemos hablar y teniendo en cuenta lo que les mostraba en mi parte de los estudios que hicimos desde PANLAR, de la poca cantidad de reumatólogos para una oferta limitada con una demanda bastante alta, creo que es una oportunidad para que ojalá pudiésemos unirnos y que esto fuera algo más homogéneo y ante todo más justo para todo el tiempo que hemos dedicado en nuestra vida a estudiar pues esta hermosa especialidad, pero pues que lastimosamente en muchos casos veo que no está lo suficientemente valorada, por lo menos desde el punto de vista económico. Bueno, esa tabla también nos muestra esto, el rango de ingresos mensuales recibido por su actividad profesional como reumatólogos. Diana, ¿qué comentario le merece esta gráfica? Yo le voy a presentar la tabla que da los números. Bueno, esta gráfica muestra lo que ya estábamos viendo en la anterior, y es que si bien hay algunos reumatólogos que están recibiendo una retribución alta, podría decir uno que mayor del más de 20 millones de pesos al mes es una retribución que estarían entre el 5% de los colombianos que reciben por su trabajo valores similares. Hay un grupo muy grande, o hay un grupo importante de reumatólogos que reciben de 6 a 10 millones de pesos, que no es nada despreciable, es alrededor del 20%, y un grupo que es casi prácticamente la mitad, que reciben entre 10 y 20 millones de pesos. Entonces, esta tabla sigue mostrando lo que ya habíamos dicho, y es que hay una heterogeneidad muy grande en lo que estamos recibiendo como reumatólogos, y digamos que sí está mostrando mucha desigualdad. Y pues digamos que esto preocupa muchísimo y por supuesto que tiene que ser una motivación para que nosotros ingresemos al sindicato. Sí, yo también quiero hacer un comentario respecto a esta cifra, y es que esto también nos indica que nosotros los reumatólogos hay una proporción importante, el 35%, que sus ingresos no dependen mayoritariamente de la reumatología, sino que dependen de otras actividades como internistas, etcétera, etcétera. Posiblemente, digamos, eso refleja también el grado de ejercicio en el cual estamos. Yo recuerdo que yo llevo 25 años ejerciendo como reumatólogo y realmente yo empecé a vivir de la reumatología desde el 2008, o sea, hace 13 años. Antes yo vivía de la medicina interna y posiblemente esta es la situación también de varios colegas que, digamos, no debería estar pasando teniendo en cuenta las necesidades de reumatólogos que tenemos en el país. Pero esta otra información también es que está relacionada con lo anterior. Diana, ¿cómo ve usted esta gráfica? En su opinión, ¿es posible cumplir con sus gastos económicos mensuales con la práctica de la reumatología? Bueno, entonces, digamos que aquí es importante traer a colación lo que usted también nos mencionó, y es que el salario también tiene que ser suficiente para costear un nivel de vida decente. Y digamos que eso es muy subjetivo, y esta pregunta pues está enfocada a tratar de reflejar cuál es la opinión de la mayoría. Y mire que la mayoría dice que sí, logran ese nivel de vida que desean, pero que lo hacen con alguna dificultad. Entonces, digamos que no se estaría cumpliendo toda la definición de salario digno en la mayoría de los pacientes. Y más preocupante aún, el segundo porcentaje en frecuencia, que es sí con mucha dificultad. Entonces, ya digamos que esto también termina de mostrarnos el panorama, y es que si bien aquellas personas que están recibiendo una retribución que para ellos es adecuada, lo están haciendo con mucha dificultad o con algún grado de dificultad. Y pues digamos que esto es un poquito desconsolador, porque dentro de la definición de lo que es un salario digno está que usted sienta que lo que está recibiendo, digamos que lo que usted hace no tenga que hacerlo con demasiada dificultad para obtener el dinero que sueña, o el dinero que desea, o el que necesita. Daniel, ¿qué nos puede comentar?
De acuerdo, ¿En cuál grupo estaría usted, Daniel? No, pues yo creo que aquí también va el tema de esa heterogeneidad de práctica, ¿no? Porque pues el espacio, digamos, de posibilidades de proyección profesional en reumatología, pues va más allá de la parte asistencial pura. Pues personalmente he tenido la fortuna de poder desarrollar aspectos académicos de investigación en la universidad donde trabajo y también con un emprendimiento personal con el que he estado también en los últimos años trabajando temas de educación digital. Entonces eso pues me ha permitido afortunadamente pues poder tener un ingreso económico. Sin embargo sé y si hago cuentas que si yo pensara solamente en lo que es la parte asistencial que hago, el ingreso sería mucho menor y que realmente el ingreso personalmente en lo que me sucede no es en su mayor porcentaje por la práctica como tal de la reumatología, sino por lo que he hecho adicionalmente a eso, especialmente la parte de epidemiología e investigación. Entonces sí, creo que lo ideal sería pues que nuestra práctica como reumatólogos en forma independiente del resto de cosas que uno puede hacer debería ser suficiente para que se pueda tener una vida digna y un ingreso suficiente y que tenga también una correlación con el grado de estudio y de tiempo que hemos dedicado en nuestras vidas a especializarnos en esta área de la medicina. Bueno, muy bien, gracias por sus opiniones. Sí, aquí nos sigue mostrando ya en cifras. Esta otra pregunta, ¿la oportunidad en la atención es un reflejo de la relación oferta-demanda de reumatólogos? Esta información dice que en promedio de tiempo en días para conseguir una cita de paciente nuevo no urgente en su centro de práctica, el promedio está en 40 días. ¿Cómo es su caso, Diana, en este aspecto? Depende en el sitio donde esté ejerciendo. En la institución donde trabajo la mayor parte del tiempo, no. Nosotros tenemos una oportunidad de semana, más o menos de una semana en conseguir cita para un paciente nuevo. Pero cuando trabajo en otras instituciones, el promedio puede ser hasta de 60 días para que consigan la cita. Entonces, lo mismo, también es la heterogeneidad no solamente en nuestro ejercicio, sino en la disponibilidad que tienen los pacientes al reumatólogo es bastante grande. De acuerdo con eso que dice Danita, creo que la heterogeneidad es importante. En mi caso también, en el hospital donde trabajo, la oportunidad es larga, está por encima de los 30 días, 45 días, pero en mi consultorio, donde tengo mi práctica con medicina prepagada, pues claramente es menor. Sin embargo, yo creo que esto pues también es de los puntos que tenemos que como sindicato tener en cuenta porque en la región, en diferentes ciudades, dentro de una ciudad puede haber una variación importante en esa oportunidad y eso pues finalmente va a generar un problema para los pacientes porque pues la oportunidad de cita puede generar alteraciones en el seguimiento, en adherencia al tratamiento y es de los aspectos que nosotros, además de cuidarnos nosotros como profesionales y de estar sindicalizados velando por nuestros intereses, también debemos pensar en que en la medida en que esas condiciones mejoren, mejorará la oportunidad de acceso de los pacientes en reumatología en Colombia. Por supuesto. Sí, indudablemente hay muchos aspectos. Esta oportunidad no es la misma en todo el país. Recordemos que hay ciudades grandes, de capitales, de departamentos importantes donde no hay reumatólogos de base, como es el caso de Ibagué. Y posiblemente en esas ciudades, digamos, la oportunidad, que es una de las características o de los principios de calidad en la atención, pues esto sea mayor y refleja lo mismo que estamos viendo, ¿no? Que definitivamente hay un déficit de reumatólogos, pero que eso no se ve reflejado ni en las tarifas, ni en los ingresos, ni en la satisfacción de nosotros como reumatólogos con el ejercicio de nuestra especialidad. ¿Sí? Esta otra pregunta, no sé cómo haya sido el caso para ustedes. Dice, en comparación con hace 3 años, el volumen de su consulta de reumatología ha aumentado, no ha cambiado o ha disminuido. Diana, ¿cómo sería su caso? Doctor, definitivamente ha aumentado. Hubo como un pequeño bache con esto que vivimos todos de la pandemia, pero definitivamente la cantidad de consulta de reumatología ha aumentado y este último año ha aumentado dramáticamente. Daniel. Y coincido en que tal vez cuando empezó la cuarentena el año pasado, hacia marzo y los primeros meses que estuvimos en cuarentena, pues definitivamente cayó mucho la consulta, pero en lo que va corrido este año definitivamente ha aumentado
y ha aumentado porque muchos pacientes tal vez estuvieron allá guardaditos, escondidos y ya han empezado a salir y están llegando además agudizados. No solamente en los servicios de consulta externa estamos viendo pacientes que antes no veíamos tan activos, sino también personalmente pues trabajo en un hospital en el cual vemos también una mayor cantidad de pacientes hospitalizados y consultando por urgencias por agudizaciones de diferentes enfermedades reumáticas. Ujú. Sí, para mí esta información es muy importante y por eso la presentamos, porque precisamente en esos casos, en esas son las oportunidades porque está reflejando un aumento de la demanda. Y cuando hay aumento de la demanda es cuando nosotros tenemos la oportunidad de mejorar nuestras tarifas, de mejorar nuestros ingresos. Todo depende de cómo se haga la negociación, pero fíjese que esto nos sigue mostrando que el panorama está a favor de nosotros. Y viene una parte muy sensible, esta pregunta que quiero escucharlos. Si el modelo de consulta modifica estos ingresos mensuales, ¿trabaja con el modelo de consulta asistida? Diana, Daniel. Sí, doctor, yo trabajo en modelo de consulta asistida desde que me gradué de reumatóloga en una entidad pionera en ello, con un modelo de atención un poquito diferente a lo que uno hace cuando está en su consultorio solo, atendiendo a los pacientes por gestión de riesgo. Y digamos que sí, yo gano, mi ingreso es mayor trabajando en consulta asistida. Y también hay algo importante que no solamente lo mide el ingreso, digamos el dinero, sino también es, digamos que el cansancio mental y físico con el cual uno termina la consulta. Yo termino menos cansada y eso es algo subjetivo cuando hago consulta asistida que cuando estoy sola en el consultorio. Sí, en mi caso, pues en el Hospital San Ignacio hacemos un modelo de consulta asistida con los residentes o con los fellows ahora. Estamos en 2 consultorios solamente, tenemos un paciente cada 30 minutos, lo cual nos da un buen tiempo, independientemente si es control primera vez es media hora con el paciente, para poder tener tiempo no solamente de acercarnos a verlo en profundidad, sino para hacer la parte docente tanto con residentes como con estudiantes y fellows. Entonces, ese es el modelo que manejo. Esto no influye en mi ingreso económico. Vea 1 o 10 pacientes, me gano lo mismo, pues porque el tipo de contratación afortunadamente no va ligada a la productividad que se tenga específica. Entonces, en mi caso hago eso en mi trabajo principal de San Ignacio y en mi consulta personal sí trabajo solo, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, muy bien. Esta es una tercera función del sindicato, establecer condiciones mínimas laborales que garanticen una vida digna y un ejercicio seguro de la especialidad. Esta está relacionada también con lo de la consulta asistida, a cuántos profesionales supervisa en forma simultánea, nos da una media de 2, y cuántos pacientes ve bajo esta modalidad en una hora, nos da 5. Lo que yo quiero decir con esta información es que cada decisión que nosotros tomemos, ¿sí?, en el ejercicio de la medicina, de la reumatología, va a influir en el mercado laboral. O sea, cuando yo cito a los pacientes a control, no cada 3 meses, sino cada 6 meses o a veces, como he visto, cada año, pues sencillamente lo que yo estoy haciendo es disminuir la demanda, ¿sí?, de mi consulta. Lógicamente, si yo lo cito cada 2 meses, pues estoy aumentando la demanda. Y lo mismo, por ejemplo, el caso de la consulta asistida, pues digamos, vemos que se atienden 2 pacientes más o menos en forma simultánea. Digamos que estamos influyendo porque estamos aumentando la oferta. Entonces, el llamado es a eso, que seamos conscientes de eso. Cada vez que nosotros tomemos una decisión, vamos a estar modificando la relación de la oferta y la demanda. Así como quiero en este momento aprovechar que cada vez que nosotros tomemos una decisión, ya sea negociación de tarifas o de otro estilo, vamos, porque como estamos en un solo mercado laboral, las personas que no están sindicalizadas se van a reflejar en el ejercicio de los que estamos sindicalizados. Y lo mismo, cualquier decisión que nosotros como sindicalizados tomemos, pues se va a reflejar en el mercado laboral de los no sindicalizados. Entonces, es otro llamado que queremos hacer para invitar a que ingresen al sindicato. Y aquí hay una pregunta o esta información.
derivado de la encuesta de Adriana. La práctica clínica actual le genera preocupación de riesgo de demandas por negligencia médica. ¿Cómo ve usted esto, Diana? Sí, doctor, claro. Ese es, digamos, que el riesgo de cuando uno hace una consulta con otro profesional de la salud, en mi caso con médico general, y es que yo tengo que supervisar, así yo no esté digitando, yo tengo que supervisar todo el acto médico porque obviamente la responsabilidad es mía. Entonces, cualquier error en digitación o en la dosificación es, es, es mío. Digamos que yo lo tengo que yo asumir. Entonces, por supuesto, la consulta asistida sí aumenta ese riesgo. De Daniel. acuerdo. Es un tema de responsabilidad, como lo dice Dianita, pues es algo que se asume quienes tenemos este modelo de atención, y en el caso mío personal, como les decía, pues es un modelo más desde el punto de vista académico, más que de productividad. Igual hay que, la firma electrónica es la mía y pues va una segunda firma del residente al lado, pero finalmente soy yo quien tiene la responsabilidad legal del acto médico. Sí, realmente cuando uno mira todo el panorama de las demandas por responsabilidad médica, pues digamos que los reumatólogos tendemos una baja sinistralidad. O sea, la probabilidad de que nos demanden no es muy alta. Yo realmente todavía no conozco el primero que hayan demandado. Y la probabilidad todavía de que lo condene, pues también es muchísimo menor. Pero de todas formas, como lo expresa Diana y Daniel, digamos, sí existe ese riesgo aumentado y hay que ser muy cuidadoso. Y uno esperaría, porque eso es uno de los elementos cuando uno va a negociar tarifas, que eso se refleje también en el valor de las tarifas. ¿Sí? Por ese riesgo mayor que se está asumiendo. Y esta parte importante, tiempo promedio en horas semanales dedicados a su familia o actividades personales no laborales. Esta pregunta la contestaron 98 de 101 encuestados en el trabajo de Adriana, y vemos ahí la variabilidad que hay. Diana, ¿qué nos puede comentar de esto? Esta pregunta es muy importante porque va a reflejar a qué costo estamos recibiendo los ingresos, ¿sí? Entonces, pues nosotros no somos solo médicos y reumatólogos, sino que tenemos familia, tenemos hobbies, tenemos otras cosas que también nos definen como persona. Entonces, sí, mire que también sigue siendo heterogéneo, pero me parece a mí que el tiempo que dedicamos a otras actividades con la familia y a nuestro crecimiento personal es escaso. Por lo tanto, el costo que estamos nosotros asumiendo por recibir los ingresos que estamos recibiendo, en algunos casos bien, y en otros casos, digamos, como ingresos no de acuerdo a lo esperado, es alto. Entonces, eso también es un llamado pues, digamos, a todo el gremio, a todos los reumatólogos en Colombia, y es que estamos sacrificando cosas muy importantes en la vida por los ingresos. Probablemente si estamos unidos y si logramos, digamos que un ejercicio más homogéneo, podremos tener muchísimo más tiempo para hacer otras actividades, para viajar, para leer, pues, para hacer lo que nos guste, aparte de atender pacientes y actividades propias de la reumatología. Así es, y es algo que creo que con esta pandemia cada vez todos estamos valorando las cosas más sencillas de la vida, además es un poco más, y es algo en lo cual también, no solamente para nosotros como colegas dentro del sindicato y los que están fuera de él, pero también para el recurso humano que estamos formando, quienes tenemos labor docente, también es importante recalcarles esto, la importancia de sopesar y poner en una balanza ese tiempo laboral contra el tiempo de la familia y el tiempo de descanso. Y aquí también, como lo decía Dianita, hay una heterogeneidad importante, pero definitivamente es algo por lo cual seguramente si estamos unidos, si estamos bajo unas buenas condiciones laborales, podemos ganar este tiempo, que si bien es un tiempo que no tiene una remuneración en plata, tiene una gran remuneración desde el punto de vista de satisfacción personal y de unión familiar. Sí, realmente lo expresado por Diana y Daniel, detrás de eso hay dos conceptos económicos que son muy importantes que tal vez de pronto nosotros conocemos. Uno es el costo de oportunidad, ¿sí? O sea, yo tengo 8 horas y entonces las voy a dedicar a trabajar o las voy a dedicar a la familia, que sería, digamos, el segundo mejor uso. Entonces, ¿qué coloco yo
como mejor uso de mi tiempo, el trabajo o la familia. Y hay otro concepto económico que es el trade-off, que es el intercambio y que va en la misma dirección. O sea, yo posiblemente estoy intercambiando tiempo de familia o, como lo decía un compañero de la maestría, las famimillas por tiempo de trabajo. Entonces, todas estas son informaciones que nos deben hacer reflexionar sobre cómo estamos ejerciendo nuestra especialidad. Y esta otra, el tipo de contrato debe modificar los ingresos mensuales. Ahí vemos que la gran mayoría están por prestación de servicios, término indefinido, por obra y término fijo. Aquí yo quiero hacer una reflexión porque usualmente hay una variación en los ingresos dependiendo del tipo de contrato. Y realmente eso no debería ser así. Debería haber una equivalencia entre el contrato por prestación de servicio y, por ejemplo, un término indefinido. Pero quiero oír la opinión de tanto de Diana como de Daniel en este aspecto. Yo tengo los dos tipos de contrato. Yo tengo prestación de servicios, que es pues el mayor porcentaje de mi ingreso, pero también tengo un contrato término indefinido en la institución donde laboro en la parte hospitalaria. Y sí, la diferencia de horarios entre uno y otro, digamos que lo que usted recibe de forma mensual, el dinero de caja, como flujo de caja, sí es diferente. Sin embargo, cuando usted hace las cuentas de lo que usted recibe de forma primas, vacaciones, y digamos que un poco de estabilidad laboral, pues digamos que se equipara entre el contrato de prestación de servicios y de término indefinido. Y en muchos sitios, digamos que te pagan como tienes derecho a un contrato, obviamente con un valor mensual menor, pero cuando tú haces las conversiones, lo que recibes en últimas es prestación de servicios. Es lo mismo que recibes en un contrato de prestación de servicios, y eso, digamos que lo que usted quiere, como quiera que usted lo empleen, pues va a variar mucho de acuerdo a las necesidades de cada individuo, ¿sí? Obviamente que lo ideal es que uno pudiera contar con un contrato con todas las prestaciones de ley, derecho a tener vacaciones y derecho a sus cesantías y demás, pero en la realidad es lo que muestra la encuesta, ¿no? Y es que la mayoría estamos por prestación de servicios. Y esta imagen que vemos ahí creo que es un reflejo de lo que sucede no solo en reumatología, en la medicina en Colombia. Estamos viendo aquí un 80% de las personas por prestación de servicios, lo cual pues la verdad es bastante triste porque pues es algo que yo creo que personalmente se merece una persona tener una relación laboral con un empleador, tener todas las ventajas que esto trae. Ahora que vimos el tema de la pandemia, muchos colegas, no solo de nuestra especialidad, sino otras especialidades que están por prestación de servicios, vieron sus ingresos a nivel de cero durante el mes de marzo, abril, mayo del año pasado, pues que no percibían ingresos, que no había pacientes y no tenían alguien, un empleador que pudiera respaldarlos en ese momento. Entonces, definitivamente esto muestra una realidad que es una realidad que no debería ser así. Yo creo que la mayor cantidad de personas debería tener un contrato laboral. Lastimosamente también uno ve la situación y es que en algunas instituciones, y lo he visto en reumatología y en otras especialidades, que les han ofrecido el contrato laboral, lo han rechazado, que porque tiene más libertad, que porque puede viajar, y creo que ahora con la pandemia que ya no hay viajes y que probablemente se van a demorar, creo que es un buen momento para reflexionar y ver que en la medida de la posibilidad, si la situación se da en el entorno laboral y uno puede tener un contrato laboral, definitivamente es mucho mejor. Como lo dice Dianita, cuando uno hace las cuentas, yo también tengo un contrato laboral formal con dos instituciones y afortunadamente, pues cuando hago las cuentas y veo, realmente sí puedo tener un menor ingreso en flujo de caja, pero viendo el ingreso que tendría si fuera por prestación de servicios, pagando los parafiscales sobre ese valor, con todas las retenciones, al final viene a ser casi lo mismo. Y realmente, pues creo que pues las vacaciones son algo que en lo que uno puede cuadrar su tiempo para poder viajar a donde quiera y a regular y a lo que quieran de los viajes, pero creo que eso no es lo más importante. Definitivamente lo más importante es tener una estabilidad y una tranquilidad en una relación laboral. Personalmente lo pienso, pero también respeto mucho a las personas que piensan lo contrario y que están muy bien y les gusta la prestación de servicios, pero creo que definitivamente para mí tener una relación laboral con una institución que lo respalde a uno es lo mejor. Sí, definitivamente sí debe haber una equivalencia. Y para poner un ejemplo fácil, digamos que un salario a término indefinido en nómina de 10 millones de pesos, eso si le sumamos las prestaciones que equivalen al 52%, pues serían 15 millones. Digamos que ese debería ser
el valor de la prestación del contrato por prestación de servicios, teniendo en cuenta todas esas otros aspectos que habla Daniel, ¿no? La estabilidad del ingreso, el flujo de caja, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que si optamos por una prestación de servicios, miremos bien, evaluemos bien y a cómo va a ser la equivalencia de eso. Bueno, entonces, digamos ahorita ya como para entrar en la recta final, quiero recordarles el capítulo 3 y para hacerles la invitación a ingresar al sindicato. El artículo 7 dice que para ser miembro de nuestro sindicato se requiere ser profesional en medicina con especialización en reumatología o reumatología pediátrica, pagar una cuota de admisión no reembolsable equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente, conservar buena conducta, mantener actitudes de respaldo y respeto con los colegas, así como una ética profesional intachable, haber sido admitido en reunión de junta directiva ante la solicitud que se presenta. Esto definitivamente, como les decía al inicio, en este momento somos 68. Yo espero que logremos, lo ideal sería que estuviéramos todos, así como posiblemente están todas las EPS en ASEMI, en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, etcétera, etcétera. Y entonces quiero dar la oportunidad para que presentemos nuestros comentarios, mensajes finales al auditorio. Diana. Bueno, creo que el conversatorio ha sido muy fructífero. En cada pregunta, digamos que pudimos mencionarles a ustedes lo que pensamos al respecto de nuestro ejercicio profesional, pero sobre todo algo muy valioso de este conversatorio y del sindicato, y es que en el sindicato están representados todos los modelos de atención, están representados también todas las maneras como ejercemos la reumatología. Nomás en este conversatorio hay 3 personas que ejercen la reumatología de manera diferente y nos hemos podido poner de acuerdo en cuáles son nuestras necesidades, qué nos hace falta y que definitivamente tenemos que trabajar en equipo para poderlo lograr. A pesar de que tenemos un escenario bastante bueno por todo lo que hemos visto, con lo que mostró Daniel, con toda esta insatisfacción que tenemos frente a lo que estamos recibiendo, con el escaso tiempo que tenemos para dedicarlo a otras actividades, no hemos podido lograr todavía una convocatoria masiva y que el número de integrantes del sindicato aumente de forma sustancial. Entonces, digamos que esto es una invitación para todas aquellas personas que tienen alguna duda, que están todavía indecisos, para que se unan al sindicato. De acuerdo. Van las mías, pues primero agradecerles y un gusto compartir con Dianita, con el doctor Marlio, a personas a quienes respeto, aprecio y admiro muchísimo por su compromiso que han tenido con Asorreuma y con el sindicato. Yo creo que una cosa muy importante para concluir con lo que hablamos es que independientemente de la situación personal que uno tenga desde el punto de vista laboral, estar en el sindicato es algo deseable, necesario para pensar como gremio y como grupo, para apoyarnos, para que las condiciones sean mejores para todos. Esto porque pues creo que como vimos en los resultados del estudio de Adriana y en lo que yo les mostraba, los estudios de Panlar, estamos ante un escenario de una clara heterogeneidad en la práctica, en el ingreso, en la forma como abordamos la especialidad. Pero creo que independientemente de eso, deberíamos estar, ojalá, la gran mayoría o todos de los reumatólogos del país en este sindicato, con la idea de buscar mejores condiciones para todos. Eso es independientemente de uno cómo esté. Yo personalmente me siento afortunado, estoy muy bien, pero estoy en el sindicato porque sé que esta es una forma de apoyarnos a todos y la vida da muchísimas vueltas y no sabemos qué pasa el día de mañana. Así que la invitación es esa, es que independientemente de cómo esté cada uno, pensemos como grupo y no solamente como personas en forma individual. Así que muchas gracias a Dianita y a Marlio y a toda la audiencia hoy aquí en el Congreso Colombiano de Reumatología. Bueno, yo quiero decirles que de acuerdo a la sentencia de la Corte, en lo que tiene que ver con vida digna y como veíamos en el cuadro de las tarifas, todos somos diferentes. Ahí somos diferentes porque ejercemos en ciudades diferentes, tenemos mercados diferentes, estamos en un momento de la vida diferente, hay unos que estamos entrando en la fase final, hay otros que están empezando, y este es un mensaje sobre todo a las nuevas generaciones. Porque no sabemos en 5 o 10 años cómo va a cambiar el ejercicio de la reumatología, cómo los avances tecnológicos nos van a modificar.
Y entonces tenemos que ser conscientes de esas diferencias, pero tenemos que ser conscientes también de lo que nos une o nos debe unir. ¿Qué nos une? Que compartimos una especialidad, todos somos reumatólogos pediatras, compartimos, nos une un mercado laboral, porque ejercemos en el mismo mercado, ejercemos en el mismo sistema, pero más aún, ¿qué nos une? Que todos tenemos necesidades. ¿Qué nos une? Que todos tenemos sueños por cumplir. Entonces, ese es el llamado, a que nosotros, a que nos unamos, a que participemos en estas cosas. Como lo veía en el cuadro de las tarifas, sí, tenemos todo a favor para mejorar esas tarifas, que es otra de las cosas que nos unen. Queremos tener mejores tarifas, queremos tener mejores condiciones laborales, queremos tener todos mejores ingresos. Y para eso quiero hacerles estas cuentas, ¿sí? Usualmente cuando uno va a hacer un contrato le piden por una capacidad instalada. Entonces, esto es derivado de otra información de la encuesta. Si nosotros trabajamos 8 horas diarias y hacemos 3 consultas por hora, estaríamos haciendo 24 consultas diarias. Y si trabajamos 5 días en la semana, haríamos 120 semanales. En el mes haríamos 510 consultas mensuales. A una tarifa de 50,000 pesos, eso nos daría unos ingresos mensuales de 25 millones de pesos. Y si nosotros citamos a nuestros pacientes cada 3 meses, en determinado momento nosotros estaríamos viendo o teniendo a cargo 1,530 pacientes. Difícilmente nosotros vamos a tener más pacientes a cargo. A veces uno quisiera estar viendo todos los pacientes y eso es imposible, ¿sí? En el mejor de los casos uno podría estar viendo 2,000 pacientes. Y si eso nosotros lo multiplicamos por 200 reumatólogos, para ponerlo en unas cifras fáciles, pues estaríamos en capacidad de estar viendo 300,000 pacientes en Colombia, en total, en un año, ¿sí? Eso no es ni el 1% de la prevalencia de los pacientes con artritis reumatoidea. Y entonces nosotros nos dedicaríamos solamente a ver pacientes con artritis reumatoidea. ¿Y quién vería a los otros? ¿Quién vería a los pacientes con lupus, con vasculitis, con artrosis, con osteoporosis, con espondiloartropatías? Esto es para decir que definitivamente las necesidades son muy grandes, pero volvemos a lo mismo. No se está reflejando ni en las tarifas, ni en los ingresos, ni en la satisfacción de nuestra vida laboral y no laboral o familiar. Definitivamente el mercado es favorable para reumatólogos y el llamado es a que lo aprovechemos. Y quiero terminar con esta cita bíblica de Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir y la cuerda de 3 no se rompe fácilmente. Y aquí queremos terminar el conversatorio con esto. Nuevamente dar gracias a la doctora Lina por el espacio, a la Junta de Asorreuma por la organización del Congreso, a la Fundación INCIMED por el apoyo tecnológico y lógicamente a Daniel y a Diana, que han sido unos excelentes partners en este conversatorio, que nos han aportado mucho y esperemos que nos empiecen a llover las solicitudes para ingresar a nuestro sindicato. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias a todos, cuídense.